Hola, hola. En este video les voy a hablar acerca de un SAM muy especial, único, que trajo cosas revolucionarias y fue además el primer SAM completamente móvil en la Unión Soviética. Me pregunto si lo conocen. Se llama 2K11 Krug, conocido en la OTAN como el SA-4 Ganev. Fue, como les digo, revolucionario. Hizo varias cosas de forma interesante, heredó algunas de las técnicas y capacidades a sistemas posteriores como el OSA, y en una época donde un SA-2 o un SA-3 se desplegaba en horas, el Ganev se desplegaba en 5 minutos, era bastante móvil. Y con época me refiero a que su primera versión se desplegó en el año 1964. Fue obviamente constantemente mejorado durante su vida de servicio, pero en este video no voy a hablar de las variantes específicas, les voy a enseñar más o menos cómo operaba, para que tengan una idea de qué clase de sistema estamos hablando. Creo que vale la pena sí hacer un ORVAT, o sea, cómo se organizaba, porque el Krug trabajaba en una brigada o en un regimiento de Krug. Habían 3 batallones por brigada, 2 para un regimiento, porque un regimiento es más pequeño que una brigada. También cada batallón tenía 3 baterías. Y yo les voy a hablar principalmente de la batería, cómo se componía. El elemento más importante de la batería, o más bien del batallón, era el radar de adquisición de largo alcance, que se llamaba 1S12M1. Había solamente uno por batallón. Era la pieza central. Pero por batería había un radar de control de tiro, que se llamaba 1S32M2 SNR, que es el que están viendo acá en pantalla. Les voy a explicar bastante bien cómo funcionaba. Vamos a omitir el chasis que lo transportaba. Simplemente nos vamos a concentrar en la superestructura. Ustedes pueden ver que está este plato gigante. Este plato era la antena de rastreo monopulso del blanco. Se llamaba AVS-1. Es básicamente con esta antena que se rastreaba el blanco, ¿ya? Luego acá pueden ver una cámara de rastreo óptico. Y aquí pueden ver la antena de transmisión de comandos al misil. O sea que esta antena le daba la dirección al misil hacia dónde moverse. Pero esta cuestión tenía una característica bastante única de que separaba lo que era el rastreo del blanco con el rastreo del propio misil que se lanzó. Porque, aunque no lo crean, cuando se lanza un misil, el misil mágicamente no envía datos al lanzador. Ya no, es como que uno lanza un dardo al blanco y obviamente uno igual va como siguiendo el camino que va tomando el dardo, ¿cierto? No es como magia que de repente, oh, se me olvidó dónde fue ya. Tenemos estas dos antenas. La pequeñita se llama AVS-2 y este es el rastreo del misil lanzado y solamente recibe de la radiobaliza del misil y es de un haz ancho. El plato que está debajo de ese es lo mismo, es un receptor de la radiobaliza del misil, pero es de un haz estrecho. Y aquí esta antena es una antena retraíble para el sistema inalámbrico de enlace de datos, porque este enlace de datos funcionaba a un máximo de 5 kilómetros con el radar de adquisición de largo alcance, aunque igual se podía conectar por cable telefónico. Pero ¿por qué les explico esto de las antenas? ¿Por qué un haz ancho? ¿Por qué un haz estrecho? Porque resulta que cuando se lanzaba un misil, la antena chiquitita tenía que saber dónde estaba dicho misil. Y lo hacía de forma ancha, como que estuviese buscando en un barrido ancho, ¿cierto? Para saber cuál misil se había lanzado. Y una vez que se capturaba dicho misil, se le movía a una zona estrecha. Entonces era como un relevo. Era como que yo tengo, por ejemplo,
un trabajador que me dice: ah, ahí va mi misil, mira compañero número 2, te voy a pasar la dirección del misil para que tú lo controles, porque tú tienes mejor vista, yo soy miope, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que fue el primer SAM en usar radares con rastreo independiente del blanco y de misil. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué me estoy explayando tanto en eso? Porque esto tenía una ventaja muy grande. Le permitía al Krug interceptar misiles balísticos. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque si ustedes se imaginan que un misil balístico es muy rápido, ya este podía interceptar, por ejemplo, al misil Plutón francés. Así que son como 800 metros por segundo de velocidad máxima que tenía este sistema. Cuando tú quieres interceptar algo muy rápido, tienes que darle a tu interceptor mucha ventaja. Entonces a lo mejor yo estoy mirando el misil hacia el norte, pero tengo que lanzar el misil 60 grados hacia la derecha. Y yo no soy virolo, mi ojo izquierdo no puede concentrarse en el misil y mi ojo derecho en el misil que estoy lanzando yo. ¿Cierto? Eso no se podía hacer con sistemas antiguos o incluso homólogos al Krug. Pero este sí podía hacerlo. Entonces se le podía dar mucha ventaja. Se podía separar entre ambos puntos. Y esa es la gran como la capacidad que tenía esto y permitía generar una trayectoria óptima. Al mismo tiempo eso igual le daba como cierta ventaja en el alcance de ataque que tenía contra un objetivo. Bueno, en definitiva, el radar de control de tiro tenía una detección para un caza que era de 70 a 80 kilómetros, aunque la pantalla tenía un rango máximo de 110 kilómetros, entonces quizás el bombardero era detectable a más de eso, pero como la pantalla no daba para más, el límite duro era 110. Y tampoco era tan flexible porque la torre del radar tiene un giro de 320 grados máximo. Entonces igual tenía que haber cierta planificación. El radar de adquisición de largo alcance tenía un alcance de 200 kilómetros contra un caza. Y con eso me refiero a algo así como un MiG-21 o un F-4. Este radar de largo alcance estaba conectado a cada radar de tiro inalámbricamente o con teléfono, con un máximo de 5 kilómetros, ya a cada radar de tiro de cada batería. Entonces cuando el radar de tiro recibía los datos del radar de largo alcance, la computadora analógica que tenía calculaba los parámetros de ataque, la orientación y la elevación que tenía que tener la antena y obviamente hacia qué dirección tenían que apuntar los rieles de los lanzadores. Los lanzadores recibían los datos mediante el enlace de datos y cuando el blanco entraba en la zona de lanzamiento, que no es necesariamente la misma que la del ataque del misil, este misil podía ser lanzado por el comandante de la batería dada la orden. Y como les decía, cuando se lanzaba el misil entraba en la zona capturada por la antena de haz ancho, interceptando el misil y guiándolo a la zona de la antena de haz angosto. Usando los datos, el misil era guiado por el SNR, el radar de control de tiro. La ojiva se armaba en la fase terminal y la espoleta se activaba mediante radio proximidad. A todo esto tenía una ojiva de 150 kilos y tenía que ser grande porque el guiado por radiocomando para la época no era tan preciso, pero tenía una desventaja bastante marcada, ya bastante negativa en realidad, especialmente para un sistema móvil, porque era capaz, una sola batería, era capaz de un canal de blanco y un canal de misil. O sea que solamente le podía tirar un misil a un avión. Y hasta que ese misil no explotara, no se podía lanzar de nuevo a otro blanco o incluso al mismo blanco. A comparación, un Debina o un Neva, que son contemporáneos, tenían al menos 3 canales de blanco y 2 canales de misiles. Así que comparativamente deja mucho que desear. Este misil fue diseñado con 2 etapas. Primero el booster sólido y el motor principal líquido como segunda etapa.
que usaba queroseno porque el combustible del Devina era muy peligroso como para llevarlo en un sistema que era esencialmente móvil y que por lo tanto estaba propenso a sufrir uno que otro accidente en el movimiento. O sea, realmente no querían derramar ese combustible en la carretera que después iban a usar otros civiles. Iba a ser un gran problema. Y además, hablando de problemas, este misil usaba un ramjet. Esto impactó profundamente en la maniobrabilidad y por lo tanto en las capacidades, porque prevenía que el misil tuviese alto ángulo de ataque. Esto a su vez limitaba los G máximo que podía tirar en un giro, y de hecho eran apenas 4G para el misil 3M8 y 6G para el 3M8M3. Es de nuevo bastante malo, pero sí tenía una cosa especial, ¿ya? Pero antes de hablar de esa cosa especial, igual yo elaboré unos gráficos que más que nada los saqué del gráfico original, pero y acá los puse más aesthetic para que los vean bien. Entonces, si por ejemplo se me acercaba un blanco a, digamos, 40 kilómetros, ¿ya? A una altitud de 20 kilómetros de altura, el misil habría sido capaz de interceptarlo en ese punto, en esa coordenada. Y eso sería en un blanco entrante. De hecho, el misil podía haber sido lanzado mucho antes de que dicho blanco entrara en esta zona de ataque, porque eventualmente en el futuro, o sea en el futuro punto de intercepción, si entraba en esa zona, pegaba. Y obviamente este gráfico difiere si es que es un blanco entrante o si es un blanco saliente. Pueden ver que era relativamente capaz, igual contra blancos a baja altitud. Hablo de 2, 3 kilómetros de altura. Y eso en realidad es bastante respetable para un sistema de esta época, de los años 60. Pero volviendo al tema de lo que hacía especial al Krug, era que tenía un pseudo sistema LPI. ¿Ya? LPI, ¿qué significa? Low Probability of Intercept. O sea, baja probabilidad de intercepción. Pero intercepción por parte de ¿quién? Por parte de los sensores pasivos de una aeronave. Porque un radar emite energía. Esa energía llega y se refleja, ¿cierto? Pero un avión con un RWR, o sea, receptor de alerta de radar, recibe la energía del radar y mediante una base de datos, mediante el posicionamiento de las antenas, puede saber qué le está apuntando o qué le está emitiendo energía y la dirección general y posiblemente la distancia. Entonces cuando uno tiene un sistema LPI pasa desapercibido, no se detecta de la misma forma o es muy difícil de detectar. Pero ¿cómo es posible que un sistema de los años 60 haya sido capaz de hacer esto? Porque esa es una ventaja táctica enorme. Resulta que todo depende del radar de adquisición de largo alcance. Porque cuando este radar detectaba a un blanco, le compartía los datos al control de tiro. Pero también era capaz de proyectar o de predecir el futuro punto de intercepción o a dónde se supone que iba a estar el avión después de cierto tiempo, y ese dato pasárselo al radar de control de tiro para que guiase al misil a dicho punto futuro. Y de esa forma no tenía para qué encender el radar de control de tiro por más de un segundo. Y como era así, era como un blip, era chiquitito el corto en el que el tiempo en el que emitía, era bastante difícil de detectar, a tal punto de que prácticamente no se podía detectar un lanzamiento de misil. Y eso es tremendamente importante. El problema es que si el piloto veía el lanzamiento, lo iba a derrotar. Porque cuando se lanza un misil, especialmente de esta época, podemos imaginar una gran pluma blanca que está diciendo: aquí se lanzó un misil.
Por lo tanto, si un piloto estaba atento a sus alrededores y veía esta pluma, podía evadir el misil fácilmente, porque recordemos que bastaba con apenas jalar 5G y el misil iba a ser derrotado. Entonces, ¿qué pasa? Que también era pro y contra. O sea, dependía de la situación táctica. Claramente el piloto no iba a poder ver una pluma si esa pluma aparecía desde las 6 o por debajo del fuselaje del avión. No lo iba a poder lograr ver y para entonces ya seguramente sería bastante tarde. Aún así, había otra desventaja. El radar de largo alcance, estamos claros que era como la pieza clave acá, era el rey. Pero ese radar no era de baja probabilidad de intercepción como el de control de tiro. Ese radar estaba siempre encendido. Y si por ejemplo en el RWR del avión detectaban al radar de largo alcance, era muy probable que sabrían también que se encontraba presente un Ganef, un Krug en la dirección en particular, y sencillamente podían evitarlo. O podían mirar en esa dirección y vigilar si es que no se lanzaba algo desde el suelo, y así fácilmente poder derrotarlo. Así que pros y contra. Quizás en una condición meteorológica diferente, así como que hay muchas nubes, quizás neblina, ahí habría sido más difícil de ver, pero nada, depende, ¿cierto? Hay algunas cosas que en el papel suenan bastante bien, pero si lo transportas a una situación de la vida real, de repente todo se complica. Sí, habría que decir que tenía una muy buena ventaja contra los misiles antirradiación, porque un misil antirradiación, especialmente los contemporáneos del Krug como el AGM-45 Shrike, necesitan que el radar de control de tiro estuviese siempre encendido para poder guiarse. Y como este radar no hacía eso, se mantenía apagado la mayor parte del tiempo, habría sido extremadamente difícil que un AGM-45 lo destruyera. Incluso un AGM-88, que tiene memoria, que puede ver lóbulos laterales de un radar, le habría costado bastante. Y por el hecho de que un radar de largo alcance funciona en una banda muy diferente a la de un control de tiro, se podría dar incluso la situación de que un Shrike ni siquiera viera al radar de largo alcance. Así que eso igual aumentaba la supervivencia y es un punto positivo para el Krug. En definitiva, este sistema sería retirado en los años 90, ya por el año 80 ya se estaba sacando. Operó en otros países, además de la Unión Soviética. Operó en Hungría, pero en Hungría no les gustaba mucho este sistema. Especialmente no les gustaba el tema del combustible. Sin embargo, y también lo encontraban como un sistema complicado. Además de que no recibieron mucho apoyo por parte de la Unión Soviética y como resultado las tripulaciones no lo querían. A pesar de que tenía una zona de ataque bastante grande, preferían al 2K12. Caso contrario fue Checoslovaquia, que sus tripulaciones sí les gustaba el Krug. Así que eso, percepciones de cada país me imagino, todo depende. Pero ya cuando terminó la Guerra Fría, ya cuando cayó la Unión Soviética, este sistema fue completamente sacado y se murió. Así que eso, ese fue el 2K11 Krug SA-4 Ganef. Es un sistema que a veces no es muy nombrado, no es muy conocido. También tiene una variante naval que tiene prácticamente las mismas capacidades que pudieron ver en el gráfico. Igual las mismas limitaciones, un canal, un misil, que a mí me parece bastante malo. Pero nada, ahora lo conocen. Ya, ahora lo conocen de nuevo. Fue una pieza de la historia de la Guerra Fría y siempre es interesante aprender de estos sistemas. Y ya con eso me despido. Espero que les haya gustado el video y con eso, chao chao.